Muy buenas, futuros compañeros. Vamos a comenzar con el primer vídeo explicativo de los intervalos numéricos, un ejercicio bastante recurrente en el ómnibus y que suele presentar bastante problemas para la mayoría de los opositores. No sabemos si tenemos que sumar, si no, si incluimos los extremos, si no. Bueno, pues con el método que he decidido llamar sumo 1, bastante utilizado, vamos a tener que hacer exactamente siempre los mismos pasos y las mismas preguntas para poder resolver los ejercicios de una manera correcta, sencilla y fiable. Antes de comenzar, vamos a plantear un poco por encima los tipos de ejercicios que podemos encontrarnos en los intervalos. Tenemos 4. El primero, que llamaremos simple, es el normal, que tenemos del número tal al tal, ¿cuántos hay? El siguiente es el de par-impar, es el que nos dice sin contar los pares o sin contar los impares. El siguiente es un ejercicio que se hace por tramos, que suele ser sin contar pares de 2 cifras y sin contar impares de 3. Y el último es el que llamaremos a contar. Vamos a contar con los dedos de la mano, que lo sabemos hacer todos, y es el típico ejercicio en el que nos dicen sin contar los números de 2 cifras acabados en 3. Comenzaremos con el tipo de ejercicios simple. ¿Cuántos números hay entre dos determinados números? Podemos tener dos opciones, que incluyan los extremos o que no los incluya. ¿Cómo es esto? Ambos inclusive, ambos exclusive. Si trabajamos con el primer método, ambos inclusive, lo que vamos a hacer es no hacer nada, restar el número mayor menos el número menor y, como bien dice el método, sumo 1. Ese será el resultado de nuestro ejercicio. Si por el contrario tenemos ambos exclusive, lo que vamos a hacer es ajustar los extremos, es decir, si los extremos, por ejemplo, son 99 y 101, y nos dice ambos exclusive, se nos quedaría en el 100. Si nos dice 23 y 174, nos quedaría 24, 173. Eso es ajustar los extremos. Ahora volveríamos a hacer lo mismo de antes, restaríamos el mayor menos el menor y sumaríamos 1. Ahora vamos a ver un ejemplo del primer método, el método simple. Dice, ¿cuántos números hay entre el 43 y el 126, ambos exclusive? Bien, lo primero que debemos hacer es, como dice exclusive, ajustar los extremos. Por abajo tendremos 44, por arriba tendremos 125, siempre dentro del intervalo. Ahora lo que tenemos que hacer es restar el mayor menos el menor. 125 menos 44, 81. Y no se nos puede olvidar, porque el método se llama del sumo 1, sumar 1. 82 sería el resultado para este pequeño problema. Ahora vamos a ver el segundo método, par-impar. ¿Cuántos números hay entre determinado intervalo sin contar los pares o bien sin contar los impares? Bien, en el primer supuesto trabajaremos cuando nos dice ambos inclusive. La primera pregunta que me debo hacer en este caso es, aunque me diga ambos inclusive, ¿debo incluir los extremos? Contestaré que sí si tengo extremos, por ejemplo, pares y me pide extremos impares. En ese caso, como en el anterior, no tendré que hacer nada. Contestaré que no si tengo extremos pares y me dice sin contar los pares. Tendré que ajustar esos extremos. El siguiente paso ya nos lo sabemos, sería restar el mayor menos el menor. Dividimos el resultado entre 2 y nunca se nos puede olvidar sumar 1. En el segundo caso, cuando estamos con ambos exclusive, lo primero que debemos hacer es ajustar los extremos. Una vez que los hemos ajustado, nos volvemos a hacer la pregunta anterior. ¿Me valen estos nuevos extremos? ¿Me sirve el intervalo que acabo de acotar? Contestaré que sí, si tengo extremos pares y me dice sin contar los impares. Entonces no tengo que hacer nada. Ya lo he hecho anteriormente. Contestaré que no, sin embargo, si tengo extremos pares y me dice que tengo que no contar los pares. En ese caso debo volver a ajustar. Restamos el mayor menos el menor, dividimos entre 2 y por último sumamos 1. A ver un ejemplo. ¿Cuántos números hay entre el 43 y el 126, ambos exclusive y sin contar los impares? Bien, lo primero que hacemos es ajustar 44 y 125 porque me dice exclusive. Ahora, ¿me sirven los extremos? Como me dice sin contar los impares y mis extremos son pares, estos extremos sí me sirven. Luego ya no tengo que hacer nada. Vamos a restar el mayor menos el menor, el resultado es 80, dividimos entre 2, 40 y ahora sumamos 1. 41 sería el resultado para este ejercicio. Vamos a ver el tercer tipo de ejercicio, es el que hemos llamado por tramos. En este tipo de ejercicio lo que suele haber es cuántos números hay entre un determinado intervalo, hasta aquí bien, sin contar pares o impares,
pero en estos ejercicios se suele matizar de 2 cifras, de 3 cifras, de 4 cifras. Esto lo que va a hacer es que tengamos que dividir nuestro ejercicio en varios subejercicios. Lo primero que haremos será trabajar, como hemos dicho, por tramos y como así se llama el método. Vamos a trabajar por un lado con los números de una cifra, con los números de 2, con los números de 3 y así hasta el número que nos pongan. Y lo último que haremos será sumar lo obtenido para cada uno de los tramos individuales que hemos ido calculando. Este tipo de ejercicios es una combinación de los tipos 1 y 2, el simple y el par impar. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar qué tipo de ejercicio nos piden en cada uno de los tramos. Vamos a ver un ejemplo que es la manera más sencilla. ¿Cuántos números hay entre el 43 y el 126, ambos exclusive y sin contar los impares de 2 cifras? Bien, lo primero que vamos a hacer es cogernos los números de 2 cifras. ¿Qué criterio debemos utilizar aquí? Debemos aplicar el criterio par-impar. ¿Por qué? Porque nos dice sin contar impares de 2 cifras. Bien, ajustamos los extremos con el primer criterio, que nos dice exclusive. Luego vamos a trabajar entre el 44 y el 99. Me pregunto, ¿me sirven los nuevos extremos? Pues no me sirven. ¿Por qué? Porque me dice sin contar los impares de 2 cifras. Luego el 99 lo voy a tener que cambiar al 98. Y ahora trabajamos entre el 98 y el 44. Restamos y nos da 54. Dividimos entre 2, 27. Y por último sumamos 1, 28. En este primer tramo tenemos 28 números válidos. Vamos a ver qué ocurre ahora con los números que nos quedan de 3 cifras. Nos dice ambos exclusive, luego ajustando los extremos trabajaremos entre el 100 y el 125. Con los números de 3 cifras no nos da ningún tipo de restricción, así que cuando nos hagamos la pregunta de si me sirven los nuevos extremos, contestaremos que sí. Restaremos 125 menos 100, 25 y por último sumaremos 1, 26. 26 será el resultado de números que nos sirven de 3 cifras. Por último, como dice el método, lo que debemos hacer es sumar los tramos. Teníamos 28 números válidos de 2 cifras, 26 números válidos de 3 cifras. La suma total es 54, que será el resultado para nuestro ejercicio. Vamos a por el último tipo de ejercicios, el ejercicio que hemos llamado a contar. Estos enunciados suelen ser del tipo cuántos números hay en un determinado intervalo sin contar pares e impares, hasta aquí bien, y ahora nos dice y sin contar los números acabados en una determinada cifra, 5, 7, 9, la que sea. Lo que debemos tener en cuenta es que estos ejercicios son una combinación de los 3 anteriores, es decir, primero vamos a tener que trabajar por tramos. Después vamos a tener que sumar lo obtenido en cada uno de esos tramos. Y lo que haremos al final de todo será contar con los dedos, por eso le hemos llamado a contar, los números acabados en determinada cifra que debemos quitar de nuestro ejercicio. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos números hay entre el 43 y el 126? Ambos exclusive y sin contar los impares de 2 cifras ni los acabados en 3 de 3 cifras. Bien, como habíamos hecho antes, lo que vamos a hacer es acotar por un lado los números de 2 y por otro lado los números de 3. En el número de 2 cifras tenemos que aplicar el criterio par-impar. Ajustamos los extremos, vemos que no nos sirven y los volvemos a ajustar. Ahora trabajamos entre el 98 y el 44, tenemos 54 números válidos, dividimos entre 2, 27 y sumamos 1, 28. Hasta aquí es como en el ejercicio anterior. Del mismo modo, con los números de 3 cifras vamos a aplicar el criterio simple. Partimos del 100 y el 125, nos sirven los extremos, restamos, nos da 25, sumamos 1, 26. El ejercicio hasta aquí no cambia. Ahora sumaremos los tramos, como hicimos en el ejercicio anterior, los números de 2 cifras, 28, los de 3, 26, sumamos y el resultado es 54. Por último, debemos quitar los números acabados en 3 de 3 cifras, pues como os había dicho al principio, vamos a contar con los dedos. Tenemos que quitar el 103, el 113 y el 123. Luego tenemos que quitar 3 números de nuestro intervalo. Si teníamos 54 válidos y le quitamos 3, nos queda que 51 sería la solución correcta para este problema. Y hasta aquí va la explicación de intervalos. Ahora lo que haré será cargar 3 ejercicios, la verdad que bastante complicados para lo que solemos encontrarnos en un ómnibus, pero esto servirá para que asentemos los conocimientos y para que terminéis de entender cómo funcionan los ejercicios de intervalos numéricos. Primer ejercicio. ¿Cuántos números hay entre el 97 y el 276, ambos inclusive sin contar los pares de 2 cifras y los impares de 3?
Es el momento de que pauséis y hagáis el ejercicio. No deberíais tardar más de 15-20 segundos. Espero que hayáis acertado. La respuesta correcta es Charlie, 91. Vamos a resolver el ejercicio. Lo primero que debemos hacer es ver que nos encontramos ante un ejercicio de tramos. Luego vamos a dividir en números de 2 cifras y números de 3. Si trabajamos con los números de 2 cifras, nos dice que trabajemos en inclusive todo el intervalo. Luego podemos utilizar desde el 99 hasta el 97. Restamos, da 2, dividimos entre 2, da 1 y ahora le sumamos 1, 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos dice que no contemos los pares de 2 cifras. Ahora trabajamos con los números de 3 cifras. Aquí no debemos contar los impares. Trabajamos con el intervalo de 276 y 100, nos sirven los extremos, luego el número es 176, ahora dividimos entre 2, 88 y por último sumamos 1, 89. Si sumamos los dos intervalos, 89 más 2, 91. Segundo ejercicio. ¿Cuántos números hay entre el 71 y el 329, ambos exclusive, sin contar los pares de 3 cifras y los acabados en 6? Es el momento de pausar y que resolváis el ejercicio. 15-20 segundos para hacerlo. Bueno, en este caso la opción correcta es Charlie, 139. Volvemos a trabajar por tramos, 99, 72. ¿Por qué? Porque nos dice exclusive 27 y ahora 27 más 1, 28. ¿Por qué? Porque con los números de 2 cifras no debemos hacer nada. Trabajamos con los números de 3 cifras. En este caso debemos descontar los números pares, además de tener en cuenta que el ejercicio inicialmente nos decía con los extremos exclusive. Trabajaremos entre el 327 y el 101, lo que nos da 226 números. 226 entre 2, 113, le sumamos 1, 114. Si ahora por último sumamos nuestros dos tramos, 114 más 28 nos da 142. Pero cuidado, en este ejercicio hay un poco de truco, porque ahora dice sin contar los acabados en 6. Algunos iréis a contar todos los números acabados en 6, desde el 71 hasta el 329, pero hay una trampa y resulta que es que en los números de 3 cifras no hemos contado los pares. Luego los únicos números acabados en 6 que debemos contar son los que hay comprendidos entre el 71 y el 99, que en este caso son 76, 86 y 96. Luego a nuestro 142 le tenemos que restar 3 números. 139 es la solución correcta. Vamos a ver el último de los ejercicios, bastante complicado para lo que nos solemos encontrar en los ómnibus de la división. ¿Cuántos números hay entre el 8 y el 1131, ambos inclusive sin contar los pares de 3 cifras, los impares de 4 cifras y los acabados en 7 de 2 cifras? La solución correcta es alfa, 599. Volvemos a dividir el ejercicio en tramos, números de una cifra, de 2, de 3 y de 4. Los números de una cifra no debemos hacer nada, puesto que nos dice ambos inclusivo y no se nos da ninguna referencia al respecto. 9 menos 8 igual a 1, más 1, 2. En los números de 2 cifras, la salvedad que debemos tener es que hay que quitar los acabados en 7. Con el método a contar lo utilizamos al final. Luego en este intervalo tenemos 99 menos 10, 89. Sumamos 1, 90. Vamos a trabajar ahora con los números de 3 cifras. En estos no debemos tener en cuenta los pares. Trabajaremos entre el 999 y el 100. Como el 100 es un número par, hay que ajustar ese extremo. Luego trabajaremos entre el 999 y el 101. 898, entre 2, 449 y si sumamos 1, 450. Vamos a trabajar con el último de los intervalos, el intervalo de los números de 4 cifras. En este caso, no debemos tener en cuenta los impares. Si partimos del 1131 al 1000, debemos quitar el 1131 y ajustar a 1130. 1130 menos 1000, 130. Entre 2, 65. Si sumamos 1, 66. Ahora sumamos los 4 tramos, 608, y por último utilizamos el método a contar. Si recordáis, os puse un asterisco en este punto que os decía que en cada centena tenemos 10 números acabados en la misma cifra. Si somos un poco vagos, podemos utilizar ese método para decir, bien, pues si yo tengo del 0 al 100 10 números, pues tengo que quitar 10. Pero como aquí me dice solo de los de 2 cifras, pues tengo que quitar 9, porque el 7 es de una sola cifra. 608 menos 9, 599.
que no somos tan vagos y nos sobra un poquito de tiempo, podemos contar con las manos. Como veis, son solo 9 números. Bueno, y hasta aquí la explicación de intervalos numéricos. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido, porque la única intención que tengo con esto es de echar un cable a aquellos que podáis necesitar una ayudita con los psicotécnicos o que estéis un poco agobiados, que os sirva para relajar, para ver que la cosa no es tan difícil, que hay trucos para todo y que aquí no todos somos buenos en todo, cada uno tiene sus puntos fuertes, detectarlos y a por ello que este será nuestro año. Muchas gracias y si os gusta y veo que esto funciona, pues tendréis más truquitos en los próximos días.